de la Universidad del Cauca. Entre el 2005 y 2014 se desempeñó como docente en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín e investigador en la misma institución, donde colaboró en diversos proyectos académicos y con la industria. Tiene amplia experiencia en el área de comunicaciones inalámbricas y es uno de los profesionales en Colombia con certificación de la IEEE. El ingeniero Galvis fue uno de los creadores de la subsección de Medellín de la IEEE, donde se desempeña como coordinador de actividades profesionales. Ha sido investigador invitado de la Universidad Técnica de Dinamarca y autor de publicaciones en varias revistas nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como catedrático de la Universidad de Antioquia y presidente del capítulo colombiano de la Sociedad de Comunicaciones de la IEEE. Antes de comenzar con la conferencia, entonces los invitamos a que sigan vinculándose a las diferentes actividades que se realizan en la celebración de la Semana de Asia. Alexander, bienvenido. Gracias. Buenas noches, ¿me escuchan bien todos, cierto? Sí. Es que el micrófono es como para karaoke, no sé. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar acá. Pues, la institución, particularmente el IEEE, ha sido bastante activa. El capítulo de aquí, la rama estudiantil de aquí ha sido pues, una de las más activas que hemos tenido nosotros en los últimos, digamos, unos 4 o 5 años. Y además que ustedes los han visto por ahí pues, haciendo una que otra actividad acá en la institución. La charla de hoy, pues como ustedes están en la Semana de Asia, la idea fue como extraer alguna parte de una charla que nosotros ya tenemos preparada sobre el panorama general de comunicaciones y concentrarlo en 2 aspectos, en lo que tiene que ver con tecnología móvil, ¿cierto? Hacia dónde van las redes móviles futuras. Entonces esa parte es un poquito técnica y la otra es concentrarnos en Asia, pues porque es como el tema del evento en el que estamos en este momento. Vamos a ver que los temas que vamos a tratar son unos temas técnicos, otros temas son un poquito más comerciales, otros son algunos aspectos más culturales también, pero igual yo creo que es perfectamente digerible pues, para todos nosotros la temática que vamos a revisar. Este es como el orden en el que vamos a trabajar las cosas. Vamos a hablar un poquito de tendencias de mercado móvil, ¿cierto? Son como cifras y estadísticas que vamos a estar revisando un ratico. Que digamos que el motivo por el cual las presento es porque eso es lo que justifica todo lo que se viene después. O sea, las tendencias que nosotros tenemos en materia de telefonía móvil, de servicios móviles, de banda ancha móvil, es lo que justifica para empezar las inversiones grandísimas que están haciendo algunas compañías, por ejemplo, en desarrollo de tecnología y también en la maduración de ciertos mercados pues, a nivel mundial. Y en esa dinámica que tienen los mercados, nosotros encontramos 2 fuerzas de forma muy general, ¿cierto? La primera son aquellos que actúan como empujando el desarrollo, ¿sí? Los que están atrás de la tecnología y empujan. Normalmente eso es lo que hacemos los que desarrollamos tecnología, los que desarrollamos estándares e incluso los que trabajamos en la academia. Entonces decimos que un ente del mercado empuja cuando lo que trata es de mover el desarrollo tecnológico hacia adelante, pero desde una posición en la que ciertas cosas son muy controlables, ¿cierto? Pero hay otros elementos del mercado que lo que hacen es jalar, ¿sí? Nosotros en Latinoamérica tenemos pocos elementos de mercado que jalan, o sea, el elemento que más jala son los usuarios, por ejemplo, ¿cierto? Pero para que un usuario realmente jale el mercado desde en este tipo de ambientes tan tecnológicos, se necesita una cultura tecnológica muy desarrollada y lastimosamente, por muchos motivos, en América Latina no tenemos esa cultura tan desarrollada, por un lado, y por otro lado la tecnología cuesta dinero y nosotros no tenemos tampoco como la facilidad para acceder a mucha de esa tecnología. De pronto los que estamos aquí sí fácilmente lo hacemos, pero pues el país es grande, ¿cierto? Asia es un poco diferente, no todo, hay unas zonas que son particularmente muy distintas a nosotros, hay otras que son muy parecidas, incluso un mismo país como China tiene áreas que son incluso más deprimidas que las que tenemos en Latinoamérica,
pero también hay áreas de Asia que son supremamente desarrolladas y muy culturizadas tecnológicamente hablando. Este gráfico a mí me gusta colocarlo aquí, no se ven muy bien las cifras, pero ustedes en la presentación pues lo podrán revisar bien, porque es lo que les decía, estos son tendencias, ¿cierto? Es una comparación muy sencilla de algunas aplicaciones y tráfico que se genera en la red, en general en internet, para ciertas aplicaciones, comparando el 2003 con el 2014, que ya es el año que terminó, ¿cierto? Pasamos, por ejemplo, en Facebook de 460.805 logins a tener 600.000, eso es un incremento de casi el 50%, ¿sí? En solo un año. Si hablamos de video, el video es posiblemente la aplicación que más ancho de banda se está comiendo actualmente en las redes, y se espera que más o menos un 50% del tráfico que se va a mover en redes móviles futuras corresponda a algún tipo de aplicación relacionada con video, ¿cierto? Streaming de video, televisión por telefonía celular, video que graba a la gente y lo sube a la red social para simplemente comunicar algo, como un post un poco más activo. Todo el tema de comercialización en Amazon, ¿cierto? 66.200 a 80.000. Entonces, miren que son cifras que lo ponen a uno como a pensar en realmente el mercado, si está jalando o está empujando, ¿cierto? Definitivamente el mercado y los usuarios lo que hacen es jalar, ¿cierto? No en todas partes, como les estaba diciendo hace un rato, pero particularmente el mercado asiático tiene mucho ese comportamiento. Decimos que los usuarios jalan cuando son los usuarios los que exigen a los operadores, por ejemplo, que evolucionen tecnología, ¿sí? Cuando un operador ve que su red ya no tiene la capacidad, ya no tiene la flexibilidad que necesita para satisfacer las demandas de servicios que tienen los usuarios, ahí es donde decimos que los usuarios jalan, ¿cierto? Aquí en Colombia es un poco distinto, aquí jalan otras cosas, pero no particularmente los usuarios, ¿sí? Normalmente la tecnología es la que trata de empujar más bien. ¿Dónde vemos eso? En la evolución que tienen las redes, ¿sí? Esto es más o menos la evolución que han tenido ese tipo de mercados y cómo están creciendo particularmente. Aquí hay algo que tiene que ver pues, con el crecimiento proyectado para el 2016, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con computación en nube y algunas aplicaciones relacionadas con ese tipo de servicios, y de qué manera se espera que crezcan ciertas áreas de mercado móvil y IT en el mundo en el futuro cercano. Sí, miren que son crecimientos relativamente grandes, pues, es decir que un mercado va a crecer un 24% en solo un año es bastante agresivo, y hay crecimientos aún más pronunciados, pues, por ejemplo ¿cierto? Por aquí esto es Spotify, todo lo que tiene que ver streaming de audio, ¿cierto? Entonces son mercados que tienden a crecer a un ritmo bastante grande, y eso siempre implica tráfico en la red. Entonces va a imponer algunos requerimientos para las tecnologías futuras que vamos a hablar un poco más adelante. Miren, por ejemplo, este tipo de incrementos en capacidades hasta el 300% en 2018. ¿Sí? Eso es decir que nosotros necesitamos redes 3 veces más veloces, con 3 veces más capacidad de las que tenemos en este momento, en solamente 2 años que nos quedan prácticamente. Entonces es un reto bastante grande lograr cumplir como con esos objetivos. En cuanto al mercado móvil, que es lo que nos interesa particularmente en esta charla, miren que para el 2020 estamos hablando de aproximadamente 9.5 billones de suscripciones móviles. Esto pues, es una cifra gigantesca, ¿cierto? Nosotros somos aproximadamente unos 7.500 millones de habitantes, quiere decir que va a haber más suscripciones que personas en el planeta. Eso es lógico, pues, realmente pensando en esta cifra, por ejemplo, que tenemos acá de 6.1 billones, la real es de más o menos 4 algo, ¿sí? 4 algo billones de usuarios de telefonía móvil en el mundo. Eso es porque muchos de nosotros tenemos más de una suscripción, ¿cierto? Tenemos el celular personal y el celular que nos da la empresa en algunos casos. Entonces serían 2 líneas telefónicas que cuentan acá, pero no cuentan a la hora de contar usuarios. De todos modos, 9.5 millones de usuarios es una cifra bastante elevada como para empezar a pensar en el tráfico que esta gente va a estar generando. Y hay un tema que preocupa bastante también, y es cierto, o sea, nosotros tenemos gente pidiendo servicios de telecomunicaciones, gente consumiendo infraestructura de telecomunicaciones, pero toda esa infraestructura tiene un costo, ¿cierto? Y toda esa infraestructura de alguna forma, de algún lado, tiene que sacar la energía para operar. Eso toca ya algunos aspectos pues, que son medio relacionados con el tema ecológico y todo eso, pero aquí vamos a hablar de aspectos más prácticos. O sea, las compañías hoy en día utilizan el término green para vender, ¿cierto? En algunos casos para que les bajen impuestos,
pero al final lo que ellas buscan es rentabilizar inversiones y rentabilizar la infraestructura. Cuando un operador, un fabricante, no hablemos de ninguno en particular, cuando un fabricante les dice a ustedes es que nuestra solución es una solución verde, ¿cierto? Va de acuerdo con el ambiente, consume poca energía, esa es la forma de vender ellos su solución y decirle a todo el mundo estamos colaborando, pero en realidad lo que se busca es reducir los costos operativos que tienen las infraestructuras, porque hace un par de años se hizo un análisis de cómo iba a ser esa curva de costos operativos comparado con los ingresos que van a tener los operadores principalmente, y se veía que eran curvas que nunca se iban a cruzar, se iban a estar alejando en el tiempo y iba a llegar a un punto en el que ninguna infraestructura de esas iba a ser sostenible, ¿sí? Entonces empezaron a desarrollar un montón de tecnologías verdes para reducir consumo, pensando en que toda esa infraestructura va a tener que abastecer y satisfacer las necesidades de un montón de suscriptores. Esta tablita pues, es simplemente como cifras que les coloco allí para que ustedes las revisen de pronto más despacio pues, en casa, igual no se ven como muy bien acá. Hay unas proyecciones, ¿cierto? Más o menos de cómo es el crecimiento que tienen los mercados en todo el mundo, ¿cierto? ¿Cuántos suscriptores móviles hay? De esos suscriptores móviles, ¿cuántos son banda ancha? ¿Cuántos salieron en 2013, 2014? ¿Y cuál es el pronóstico al 2020? Con esto hay que tener un poquito de cuidado porque históricamente, desde que arrancó la tercera generación en el 2001, casi todos estos pronósticos han estado escachados por debajo. O sea, siempre se predice que se va a crecer un cierto porcentaje y termina creciéndose más, ¿sí? En algunos casos hasta el doble o el triple. Entonces, igual son informes como este, por ejemplo, que es el Ericsson Mobility Report, se están actualizando cada año, ¿de acuerdo? Entonces, posiblemente en el informe del 2016 aparezcan cifras mucho más grandes aquí, dependiendo de cómo haya sido el comportamiento del mercado en el 2015. Y esto que acá son porcentajes de crecimiento, ¿sí? Este indicador que aquí no es un indicador financiero tampoco, pero es simplemente una medida de en qué porcentaje se crece en un periodo de tiempo determinado. Y ahí miren que hay unos porcentajes bastante grandes. El más grande es un crecimiento de 45% en la cantidad de tráfico de datos móvil que hay en el mundo. No sé dónde está. Bueno, ahí ustedes lo van a encontrar, ¿cierto? Es un crecimiento del 50% solamente entre estos 6 años o 5 años que faltan para llegar al 2020. ¿Por qué nos interesa 2020? Por muchos motivos, porque el número es bonito, porque la periodicidad de la evolución tecnológica celular ha sido con periodos de aproximadamente 10 años, porque muchas metas, incluso a nivel de investigación, particularmente en la Comunidad Europea, están fijadas hasta el 2020, ¿cierto? Entonces, por eso están haciendo esas proyecciones hasta aproximadamente ese periodo de tiempo. 90% de la población mundial, dentro de esos 6 años, se espera que tenga un dispositivo móvil. Ya para el 2020, el 90% de todos los seres humanos van a tener dispositivo móvil. No necesariamente banda ancha, pero pues van a tener la posibilidad de tener un celular. Nosotros, la primera vez que yo di una charla sobre telefonía celular fue en el 99 en Armenia, y la pregunta que uno hacía era ¿quién tiene celular? Y uno que otro levantaba la mano por allá. ¿Sí? Ahorita toca preguntar quién no tiene o quién tiene menos de 2 celulares. ¿Quién o quién no tiene celular? Pues de más que no levanta la mano por tener, ¿cierto? Pero sería un ermitaño feliz. Pero sí es una muestra del mercado cómo ha logrado crecer, ¿cierto? Ninguna otra cosa en la historia de la humanidad ha crecido de esa manera, ¿sí? Ni a ese ritmo tampoco. Y se espera que el crecimiento sea todavía más agresivo, como vamos a ver ahora en un rato. De momento nosotros tenemos desplegadas infraestructuras de 4ª generación, pero realmente conviven, ¿cierto? Ya todavía hay redes GSM por ahí operando, ya redes analógicas sí definitivamente no encontramos, o todavía hay redes GSM que yo creo que van a tener por lo menos otros 5 años o más de vida. Tenemos infraestructuras de 3G heredadas y las nuevas que estamos desplegando que son de 4ª generación. Ya estamos definiendo las características, los requerimientos que van a cumplir las infraestructuras de 5G, y algunos, como los asiáticos, ya están hablando de 6ª generación. Entonces, pero es porque son medio marcianos, pues ellos vienen en un mundo muy distinto a este, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso, sobre todo cuando uno hace comparaciones, porque uno dice, bueno, el mercado allá crece así, acá ¿por qué no? Las diferencias son supremamente grandes y no son solo económicas, ¿sí? Es un tema muy, muy cultural.
Actualmente estamos desplegando infraestructura de 4G, que es la que nosotros llamamos LTE, LTE Advanced, y esto es más o menos el crecimiento proyectado pues, hasta 2020. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el número de conexiones, las cifras sí se empiezan a volver como escandalosas. Esta cifra que hay acá de 7.2 billones es la que tenemos para este año, ¿sí? 7.2 billones de conexiones. Este dato está actualizado a agosto del 2015. Es una cifra grande, pero como les decía, de estos 7.2 billones solamente hay 4.6 billones de usuarios, ¿sí? Porque muchos tienen más de una línea. Y si observamos el mercado a nivel mundial, esto es lo que aporta, la cifra que aporta cada uno de estos grandes mercados. Miren que por lo menos China lo tuvieron que hacer una columna aparte para que el gráfico pues, no se saliera de la diapositiva. El mercado chino es un mercado supremamente grande, ¿cierto? No solamente desde el punto de vista financiero, sino porque el número de habitantes que tiene China, hay muchos chinos, ¿cierto? Entonces, si nosotros pensamos en cuántos chinitos hay, no hay ningún chino acá, ¿cierto? Que para que nos cuente de primera mano. Son aproximadamente 1.800 millones de chinos, ¿sí? Si usted divide eso por la mitad y supone que el mercado potencial chino es la mitad de esa población solamente, o sea, está sacando niños que no compran celular, la gente que está en áreas reprimidas que no tienen cómo hacerlo y los viejitos que tampoco van a comprar celular, se queda con la mitad. Esa mitad son 900 millones de habitantes, de usuarios potenciales, y ese es el mercado completo de América Latina, ¿sí? Solamente en un país y disputado por dos operadores grandes. Entonces, como les digo, para efectos de comparación es interesante mirarlo, pero difícilmente vamos a podernos comparar nosotros con el mercado chino. Sin embargo, a nivel de tecnología, sí nos podemos comparar, ¿cierto? Nosotros hemos sido bastante pioneros a nivel tecnológico en lo que tiene que ver con redes celulares. Al principio no, fuimos supremamente lentos, pero más o menos desde 2003 hacia acá hemos avanzado a un ritmo incluso por encima del promedio mundial. Nosotros fuimos de los primeros países que desplegamos WiMAX, por ejemplo, en el mundo, que fue un descalabro, pero fuimos de los primeros que lo hicimos. Fuimos de los primeros países que desplegaron redes LTE también, ¿sí? Y muy posiblemente, teniendo en cuenta como más o menos las políticas que tienen los operadores que tenemos aquí en el país, que ninguno es nacional, es probable que también estemos entre los primeros que vamos a desplegar redes de 5G. Porque el mercado potencial acá en América Latina sigue siendo un mercado muy grande, lo que pasa es que es un mercado muy difícil, ¿sí? Hay que rogarle mucho, hay que llevarle flores, hay que hacer un montón de cosas para que empiece a pasar de ser un mercado potencial a ser un mercado que rentabilice la inversión, pero es un mercado todavía bastante grande, sobre todo a nivel de servicios. ¿Qué más hay por acá? Esto es Asia también, y miren, América Latina, en cuanto a número de habitantes, es equivalente a China aproximadamente en cuanto a usuarios potenciales, pero miren, el aporte es mucho más pequeño pues, que el que tiene China como tal. Eso es en cuanto a suscripciones solamente, ¿sí? Bueno, este sí es un dato más técnico, no sé cuántos de ustedes estén como familiarizados con este tipo de términos. ¿No los conocen? ¿Sí los conocen? Sí. Estos son como las diferentes tecnologías celulares que tenemos, ¿cierto? GSM, que es la viejita solamente para voz, WCMA, que es el 3G, esto es el 4G y 3G más tecito, pues. Esto es CMA, que es una tecnología norteamericana que tiene un mercado grande en Corea, otras redes como WiMAX, por ejemplo, y esto es lo que se espera de crecimiento en 5G. Y es más o menos así como se reparten las tecnologías, ¿cierto? Obviamente la tecnología que empieza a crecer de forma exponencial más acelerada es la actual, la que está en actual despliegue, que es el LTE. Nosotros tenemos LTE, ya los operadores móviles que tenemos en el país ya han desplegado infraestructura LTE, sin embargo esa no es infraestructura de 4G todavía, ¿sí? Sigue siendo tecnología de 3.9G. Este es el pronóstico más o menos para el 2020 con los 9.2 billones de suscriptores. Como les decía, eso es número de suscriptores que tenemos nosotros por tecnología. Aquí empieza lo interesante. Si nosotros vemos cómo está evolucionando el consumo de datos y la generación de tráfico en esas redes móviles, dependiendo de los tipos de aplicaciones o los dispositivos que usamos, este grafiquito es bastante ilustrativo. La parte fija se ha mantenido, ¿cierto? O sea, la telefonía fija se ha mantenido, en muchos casos incluso ha empezado a declinar. Por acá está todo el aporte de la telefonía móvil, ¿cierto? Igual crece, pero no crece a un ritmo tan grande. Esto es lo que tiene que ver con computadores personales y conectividad, pero acá está el punto interesante. Esto es M2M, eso es Machine to Machine Communications,
y miren la forma como ha venido creciendo. Esto es lo que se espera para el 2020. Y la explosión empieza como por aquí. ¿Sí? Por aquí es donde empieza esa explosión interesante. Porque el concepto de M2M se empieza a potenciar con un concepto nuevo que es más globalizado, que se llama Internet de las Cosas, que ustedes de pronto han escuchado hablar del Internet de las Cosas. Uno se pregunta, bueno, ¿qué es Internet de las Cosas? ¿Qué es Internet de las Cosas? Es el Internet de las Cosas, sí, pero ¿qué es el Internet de las Cosas? Los oyentes tengan acceso a una red. Cualquier cosa que tenga que ver con comunicaciones, que no involucre humanos, es Internet de las Cosas. ¿Sí? Entonces es la nevera que se comunica con el supermercado y pide el mercado por usted, así no tenga plata. Es el carro suyo que se comunica con el semáforo, con la señalización que hay en la carretera, con el carro que viene atrás, con el carro que viene adelante. Son un montón de dispositivos médicos, por ejemplo, ¿cierto? Que toman signos vitales o para el deporte, por ejemplo, también hay muchos dispositivos así. Todo eso viene a formar parte del Internet de las Cosas, aunque es un concepto un poco más grande. Pero eso va a generar un problema grandísimo en cuanto a los requerimientos que se ponen sobre las redes, porque la explosión de aquí al 2020 al 2025 se espera que genere conexiones. Acuérdense, aquí estamos hablando de suscriptores, 9.2 billones. ¿Sí? Se espera que para 2025 la cantidad de conexiones sea cercana a los 100 billones de conexiones en el planeta. Y si seguimos tan descachados como hemos sido en el pasado, es posible que no sean 100 billones, sino 200 o 300 o 400. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo, y por eso empezamos a trabajar en 5G desde tan temprano, es si las infraestructuras actuales pueden soportar ese tipo de tráfico y ese tipo de aplicaciones en el mediano plazo, ¿cierto? Porque esos son 5 años. Y la respuesta clara es no. O sea, por eso el trabajo en 5G ha empezado tan temprano. Nosotros arrancamos el trabajo en 5G en el 2013 aproximadamente. Miren que en 2013 apenas están empezando a despegar las redes 4G en el mundo. ¿Sí? Entonces, ese ha sido el problema. Ese es el crecimiento de tráfico. Todavía no tenemos Internet de las Cosas aquí. Es solamente el tráfico de datos en redes móviles. Del 2014, segundo cuarto del 2014, al 2015, o sea, a la fecha de hoy, se incrementó en un 50%. ¿Sí? O sea, tenemos la mitad. Tenemos el tráfico que teníamos en el 2000, hace exactamente un año, más el 50% adicional. ¿Sí? Y eso solamente un año y sin tener en cuenta todo el despliegue que viene ahorita con el tema de Internet de las Cosas. Entonces, si seguimos este ritmo de crecimiento, va a llegar un momento en el que el tema de capacidad en redes se va a volver tan crítico que no vamos a poder solventarlo con las tecnologías que tenemos actualmente. Y se espera además, aquí de pronto no está ese dato, pero se espera además que aproximadamente entre un 40 y un 60% de ese tráfico que se va a generar sobre esas redes futuras viene de Asia. ¿Sí? O sea, ellos van a consumir la mitad del tráfico o van a generar la mitad del tráfico que se genera en todo el planeta. Ahí estamos hablando de principalmente el mercado coreano, el mercado chino y Japón, que son como los tres más culturizados tecnológicamente. Este es otro gráfico también, pero ya por tipos de aplicaciones, ¿cierto? Aquí estamos hablando de social networking, navegación web, que es lo que hacemos nosotros cotidianamente pues, en el terminal móvil. ¿Cierto? Ustedes revisan Facebook en el móvil, se conectan a Spotify o a iTunes, descargan video, utilizan algún servicio de streaming en el terminal, descargan archivos, ¿cierto? Eso es principalmente lo que nosotros hacemos. En el futuro cercano, su terminal ahí donde está va a empezar a hacer otro montón de cosas que también generan tráfico sin intervención suya. ¿Cierto? Va a empezar a sincronizar cosas, va a empezar a comunicarse con otros terminales, va a empezar a comunicarse con otros dispositivos que encuentren por ahí, ¿sí? Va a empezar a enviar órdenes y a recibir órdenes para un gran montón de aplicaciones que no están pensadas todas todavía, pues, ¿cierto? De hecho, por ahí en un informe que no recuerdo de qué revista era, hablaban de que 7 de cada 10 empleos que van en el 2025 no existen todavía, ¿sí? O sea que hay un nicho de mercado y un ambiente para innovación bastante grande. Entonces, en cuanto a IoT, Internet de las Cosas, que es como uno de los temas que más nos está presionando a nosotros para el desarrollo de tecnologías, miren, por aquí estamos hablando de los 100 billones de conexiones de IoT, más las 9.3 billones de usuarios que va a haber de telefonía móvil. Se espera que más o menos la distribución sea como esta, ¿cierto? De toda esa tecnología de Internet de las Cosas, el 12% va a estar dedicado a aplicaciones que tienen que ver con negocios, con ciudades inteligentes, entonces sistemas de monitoreo de la red eléctrica, sistemas de monitoreo de consumo, etcétera, etcétera. Otros tienen que ver con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con redes
con redes vehiculares, ¿cierto? Sistema inteligente de transporte, que aquí en Medellín pues ya hay unas cosas que se han adelantado, pero hay países donde obviamente nos llevan ventaja muy grande. El tema de manufactura, hogar inteligente o la casa inteligente, donde dentro de nuestro hogar todo se comunica sin intervención nuestra, y estilo de vida pues, inteligente, ¿cierto? Los terminales móviles van a jugar un papel importante porque obviamente gran parte de las aplicaciones de IoT van a estar alojadas pues, justamente en ese terminal. Hay una lecturita que yo les recomiendo que se llama Digital Planet, ahí ustedes encuentran el nombre del documento, es un documento free, en el que se saca un indicador que se llama el Digital Evolution Index, es algo así como el indicador de evolución digital. Y ese indicador ubica a los países como en 3 zonas distintas, ¿cierto? Hay países que han mostrado un desarrollo tecnológico muy pronunciado y todavía siguen con potencial pues siguen con gasolina para seguir andando, ¿cierto? Hay otros que por el contrario no se han comportado muy bien y todavía siguen muy relegados, como algunos países latinoamericanos, por ejemplo, o los países africanos. Entonces nosotros ahí vemos como las 4 zonas, ¿cierto? Ahí están las 4 zonas. Y la mayoría de los países asiáticos nosotros los vemos por acá en esta zona, que es la zona entre comillas privilegiada, ¿cierto? Es la de los países que han venido presentando un desarrollo fuerte y tienen con qué mantener ese ritmo todavía, aunque eso está entre comillas, ¿cierto? Todos sabemos que el mercado chino en este momento está pasando por un problema grave que tiene que ver en parte con el tema de abastecimiento, pero el momento, digamos que están ubicados por acá. Está Singapur, por acá está, ¿qué más hay por ahí? Corea, la República de Corea, está Hong Kong, pues es como China, pero no es China. Malasia, ¿cierto? Todo eso están como por acá en esta zona. Entonces implica que gran parte del desarrollo tecnológico está concentrado justamente en este tipo de países. Miren que si pensamos en los europeos, pues que no es el tema de la semana, pero si pensamos en los europeos, miren por ahí están los suecos, daneses, que son los que también han manejado el mercado móvil tradicionalmente, ¿cierto? La tercera generación fue prácticamente dominada por ellos y parte de la cuarta generación también. La primera red de 4G se desplegó en Finlandia, Suecia y Dinamarca. Entonces es simplemente como para ver realmente los asiáticos en dónde están ubicados según ese índice de evolución digital. ¿Listo? Entonces esas son las tendencias. Las tendencias es crecimiento muy agresivo en tráfico, diversificación pues acelerada en cuanto a aplicaciones y servicios y exigencias muy grandes a las infraestructuras de red que en este momento no tenemos cómo satisfacer. Entonces ahorita vienen los que empujan, ¿sí? ¿Quiénes son los que principalmente trabajan aquí? Los fabricantes, los centros de investigación, hasta cierto punto las universidades que hacen investigación en el tema son las que empujan, ¿cierto? Que son los que desarrollan tecnología. ¿Desarrollan tecnología para qué? Pues para satisfacer las necesidades de este mercado que muestra esas tendencias. Obviamente gran parte de esas necesidades son creadas por esta misma gente, pues por el negocio de ellos, ¿cierto? O sea, yo creo la necesidad y le lavo el cerebro a la gente y digo que necesito un smartphone para IoT y luego se lo vendo, ¿sí? Eso es parte de la dinámica. Entonces, aquí están pues, principalmente fabricantes y centros de investigación. Esta curva, bueno, esta es simplemente la explicación. Esa explicación, no sé si quién tan familiarizado ustedes están con los ciclos de evolución de productos o ese tipo de cosas. Todos son de ingeniería. Sí, bueno, entonces no están muy familiarizados. Pero es interesante que lo revisen. Estos son los ciclos de la evolución de los productos en tecnología. Es un desarrollo muy interesante que presenta Gartner, que es una consultora pues, bien importante en materia de mercados y innovación. Y lo que dice es, vea, un producto normalmente sigue este comportamiento. Cuando está acá es cuando nace, es decir, cuando todo el mundo le inyecta investigación y desarrollo y cree en el tema, y luego crece la expectativa. Entonces aquí todo el mundo está pensando que es la panacea, que es la maravilla, que eso va a solucionar todos los problemas. Cuando está por acá todo el mundo está enloquecido, hay mucha especulación, ¿cierto? Es cuando todo el mundo escucha hablar del tema, todos estamos escuchando hablar de Internet de las cosas ahorita, que está justo ahí, ¿cierto? Es por eso, ¿sí? Hay mucha especulación y decimos Internet de las cosas va a ser lo mejor que nos hemos inventado en el mundo. Pero cuando empiezan las implementaciones tempranas y las implementaciones ya reales, empezamos a desilusionarnos, ¿cierto? La tecnología no es lo que pensábamos, las redes no funcionan como queríamos, etcétera, etcétera. Viene una curva de desilusión que si no causa el suicidio de la tecnología, pues después lo que va a hacer es como estabilizarse, ¿sí? Si usted quiere hacer inversiones muy seguras, usted las hace en cosas que estén por acá, ¿cierto? Porque por acá hay bajo riesgo. Lo que pasa es que si usted invierte en opciones de bajo riesgo, pues no puede esperar una retribución grande. El problema es que si usted invierte por acá, pues es
muy probable que usted pierda la platita, ¿sí? Pero si le pega al negocio, se tapó. ¿Listo? Entonces ya los que tengan plata por ahí, ahorita vamos a ver qué tecnologías están por ahí por si quieren empezar a invertir. Miren que Internet de las Cosas está por acá. ¿Sí? Que decir, en este momento es el tema que está en boca de todo el mundo. Así no sepa de qué está hablando, habla de Internet de las Cosas. Y todo el mundo le está apostando ese rollo. Las infraestructuras las estamos orientando hacia allá, los servicios, entonces lo estamos pegando Internet de las Cosas. Los que hacen investigación saben que tienen que escribir en temas de moda, ¿cierto? Entonces, si yo soy del área eléctrica y quiero escribir sobre el monitoreo eléctrico y pongo un título así todo raro que no tenga que ver como con ningún tema de moda, no me lo publican. Entonces digo, monitoreo eléctrico usando Internet de las Cosas y ya, eso empieza a marcar, son estrategias, ¿cierto? Entonces todo el mundo está hablando por acá de eso. Pero hay tecnologías adicionales que tienen relación con eso. Por ejemplo, este tema de por acá, software defined, es otro tema que está muy en boca de todo el mundo, ¿cierto? Las cosas definidas por software, redes definidas por software, seguridad definida por software, radios definidas por software, etcétera, etcétera. Todo el tema de cloud computing también está por ahí en alguna parte. Impresión 3D, bueno, no tiene mucho que ver con telecomunicaciones. Todo el tema de tecnología vestible, sí existe el término, ¿cierto? Vestible. Pues tecnología que uno se puede poner como me pone la ropa, ¿cierto? Machine learning, vehículos, todo el tema de sistemas vehiculares, Big Data es otro tema importante, sobre todo para toda la gente que está trabajando en el área de redes inteligentes, de ciudades inteligentes y todo ese tema, pues son volúmenes de datos gigantescos que hay que encontrar la manera de extraer de ahí esos datos brutos, información que para nosotros tenga un significado estratégico, que nos dé clave. Esa es la idea principal. Entonces, aquí en esta curva nosotros vamos viendo cómo evoluciona la tecnología. Si nosotros pensamos en 4G está por aquí, ¿sí? Si quisiéramos ubicarla en alguna parte. 4G está por aquí, estamos en el periodo de desilusión, ¿cierto? Hace un par de años estábamos por acá y pensamos que 4G iba a ser la maravilla. Ya empezamos a implementarlo y nos dimos cuenta que hay muchos problemas con 4G que no hemos solucionado. Problemas de interferencia, la densidad de celdas es muy alta, entonces vemos torres en todas partes y ya nos obligan a taparlas. Las tasas de transmisión no son tan elevadas como pensábamos que iban a ser, entonces hay muchos servicios que se quedan colgados en esas redes. Si hablamos de la parte financiera, pensamos que todo el mundo iba a comprar eso y no todo el mundo lo compró. Entonces estamos como en esta fase. 3G sí está por acá, ¿cierto? 3G ya está en una etapa muy estable. Entonces, aquí en este grafiquito podemos ver como más o menos qué tecnologías son las que están como en cada una de esas zonas y cuál es el periodo de tiempo que se espera darle. Acá abajo. Los periodos de tiempo en los que se espera pues que pase o que suceda el tránsito de esa tecnología por este tipo de curvas. Si empezamos a hablar de 5G debe estar por acá, ¿sí? Apenas estamos haciéndonos una idea de qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos que sea 5G, ¿sí? Cuando decimos queremos, estamos hablando de pull, ¿cierto? De empujar. ¿Qué queremos que sea 5G? Cuando hablamos de qué necesitamos que sea 5G, estamos hablando de push, ¿sí? ¿Qué queremos? Nosotros queremos hacer una red así para prestar sus servicios y vamos a empezar desde ya a darle el cerebro a la gente para que los compre y no nos embalemos cuando estemos por acá, ¿sí? Y el pull es cuando la gente dice queremos más ancho de banda, queremos más video, queremos más servicios, entonces toca empezar a desarrollar la tecnología y la infraestructura para satisfacer esas necesidades. Este es el top 10 de tecnologías que presenta Gartner este año, ¿sí? Para el 2015. Muchos de esos términos seguro les son familiares, pero por aquí hay unos que no interesan, ¿cierto? Computación en todas partes, eso de una implica movilidad, no hay otra forma, ¿sí? Internet de las cosas, que ya lo mencionamos. ¿Qué otro hay por ahí? Máquinas inteligentes, computación en la nube, aplicaciones todas basadas en software, ¿cierto? Entonces hoy en día hablamos de redes, incluso redes programables, que es uno de los temas que de pronto alcanzamos a revisar aquí más adelante. De hecho es este, ¿cierto? Un tema interesante que viene a apoyar todo ese desarrollo y toda esa evolución que traen las redes móviles es justamente este, ¿cierto? Hay aplicaciones que están definidas por software. Eso no suena como tan loco porque el software pues se utiliza para desarrollar programas, aplicaciones, ¿cierto? Pero cuando hablamos de infraestructura definida por software, eso sí suena como un poquito raro. Realmente no es que la infraestructura física como tal se vuelva blanda, simplemente son las funcionalidades que tiene esa infraestructura las que ahora las definimos, no dependiendo del hardware físico que nosotros tenemos,
sino de la manera como nosotros programamos ese comportamiento. Entonces, una tendencia grande que hay en este momento es a cambiar completamente todo el paradigma de operación que tienen las redes de datos, particularmente actuales. ¿Sí? Cuando hablamos de eso, estamos hablando de arquitecturas de red, y obviamente eso implica protocolos, implica interfaces, ¿cierto? Implica un montón de tecnologías que la idea es que cambien. En otras palabras, en 5 años el curso de CCNA Cisco no va a servir para nada, ¿sí? Porque toda la filosofía que nosotros traíamos de cómo funcionaba la red, la torre OSI, el enrutamiento como se hacía, que el OSPF, que el BGP y ese montón de cosas raras, todo eso va a cambiar drásticamente. Entonces vamos a tener que nosotros también que evolucionar, tanto en la academia como en la industria, para seguir el ritmo de estos cambios, ¿sí? Y son cambios que están dando de forma supremamente acelerada. Yo no escuché hablar de Software Defined Networks sino hasta hace unos 3 años. Y cuando escuché hablar de Software Defined Networks, que fue en una conferencia justamente, yo le decía al conferencista, bueno, pero entonces eso lo tienen pensado, apenas lo están estandarizando. Y dijo, no, Google ya tiene montada una plataforma en este tipo de tecnologías, ¿sí? Cisco, que es digamos, el dominante pues, en el mundo de las redes de datos, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, al principio dijo, no, eso es redes definidas por software, eso no pega. O sea, nosotros no le vamos a jalar ese negocio. Hoy en día Cisco ya tiene varias soluciones desarrolladas y apuntándole a esa temática. Entonces tuvieron que mover el negocio porque pues, que es algo que no para. Entonces, la evolución que han tenido esas redes es así, ¿cierto? Nosotros partimos de conectividad, de servicios orientados pues, a la infraestructura, a un ambiente completamente dinámico y completamente flexible para nosotros hacer dentro de la red prácticamente lo que queramos, ¿cierto? Eso obviamente implica hardware que soporte esas funcionalidades e implica software que sea capaz de configurar esa red, ¿sí? Nosotros actualmente estamos por acá, ¿cierto? Pero la idea es que en unos 5 años o menos ya estemos trabajando en esta zona, en la que por ejemplo los algoritmos de enrutamiento que hoy en día son como tan restrictivos, ¿cierto? Nosotros los podemos escoger según la política que queramos. Nosotros podemos enrutar tráfico en la red según cualquier criterio que se nos antoje, ¿cierto? Puede que sea ridículo, puede que no, pero es el que nosotros queramos, ¿sí? Eso es algo que hoy en día un administrador de red no puede hacer con la tecnología actual, ¿cierto? Hacer ingeniería de red actualmente es muy complejo, involucra tecnologías bastante costosas en algunos casos. Entonces, la red móvil obviamente ha evolucionado por aquí, ¿sí? Y estos conceptos han llegado a la red móvil de mano justamente de asiáticos. La idea de llevar SDN a redes móviles surge en un instituto chino que crea un concepto que se llama CRAN, que lo vamos a mencionar ahora en un rato, ¿sí? Entonces, aquí están como los habilitadores para toda esa transformación que van a sufrir las redes. En parte pues está todo el tema de computación en nube, entonces cómo se lleva eso a la red móvil, todo el tema de IoT. ¿Por qué IoT es tan importante? Pues porque gran parte de las comunicaciones que van a involucrar IoT se van a hacer a través de la red móvil, entonces tenemos que ponerle cuidado a eso. El tema de Big Data es un tema estratégico, como les decía ahorita, la idea de analizar grandes cantidades de datos es lograr extraer de información que para mí sea relevante a la hora de tomar decisiones estratégicas, ¿sí? Entonces ya no estamos hablando solamente de tecnología, sino que estamos hablando del negocio. Y eso es importante para ustedes como ingenieros, pues porque por lo general nosotros solo pensamos en la tecnología, en el bit, en el chip, en los bits por segundo, en el ancho de banda, pero al final todo eso se traduce a un signo de pesos que entre más grande sea, mejor para su empleador, ¿cierto? Esa es la idea. Puede que suene triste o es esperanzador, pero es una realidad pues, que hay que conocer. Aquí hay una definición pues, más o menos clara de qué es lo que esperamos nosotros de Internet de las Cosas. Cuando el Internet de las Cosas se integra a las comunicaciones personales, a las que involucran gente, entonces se habla de Internet del todo, ¿sí? De Internet of Everything, el Internet de todo. Pero esto sí que es un concepto muy loco, pues ahí cabe cualquier cosa que uno se le ocurra. Este gráfico muestra lo que se tiene pensado ahorita de lo que pueden ser aplicaciones en Internet de las Cosas. Y si nosotros miramos, las aplicaciones son en absolutamente todas las áreas de desarrollo nuestro, ¿cierto? En energía, en consumo, ¿cierto? La electrónica de consumo y del hogar. Nosotros ya usamos mucho de ese Internet de las Cosas, los que tienen consolas que se conectan a Internet, mandos inalámbricos, un montón de cosas, todo eso ya es parte de la tecnología que nosotros pensamos integrar a IoT con protocolos estándar, ¿cierto?
todo lo que las aplicaciones de tipo industrial, aplicaciones a transporte específicamente. Entonces miren que es un abanico bastante grande de posibilidades para muchas cosas, ¿cierto? Para escoger temas de investigación, empiece a pensar usted en qué quiere investigar. En cualquiera de estas cosas seguro hay problemas abiertos de investigación en los que usted puede empezar a aportar algo. Y como todo se está volviendo tan soft, entonces no necesitamos grandes infraestructuras para hacer aportes, ¿cierto? Si yo quiero apostarle y trabajar, por ejemplo, en redes definidas por software, no necesito una super infraestructura de red para empezar a hacer trabajos y escribir artículos y hacer investigación científica, porque todo eso es software, y cuando es software, no lo que necesita es un computador para programar. Gran parte de las plataformas para hacer eso son free, muchas operan sobre Linux, es free, y pues el cerebro suyo que usted se lo presta, ¿cierto? Para ustedes es free, ahí para allá venimos, listo. Pero miren que el abanico pues, de posibilidades y aplicaciones es bastante grande, bastante elevado. La idea de Internet de las cosas es integrar absolutamente todo al mundo de las redes, ¿cierto? Para intercambiar información. Eso implica grandes cantidades de tráfico y mucha información para analizar. Pero a algunos les gusta, a otros no, ¿cierto? A mí particularmente, por ejemplo, me molesta un poco cuando abro mi Facebook y me empiezan a salir publicidad de cosas que yo buscaba en otra página. ¿Cierto? ¿No les ha pasado? Usted abre en Facebook y le aparece el Mercado Libre y la cámara que usted buscó hace 2 días. Y pues eso es un lado de cerebro, ¿cierto? Le están diciendo cómprela. Y eso es información que las redes van capturando de todas partes, de alguna forma la analizan, ¿cierto? La clasifican y extraen información importante, relevante para tomar decisiones estratégicas, ¿cierto? Para decidir qué ponerle usted ahí, ¿sí? No le van a colocar algo que no le interese. Entonces todo eso es marketing. Es básicamente eso. Y con Internet las cosas, la idea es que eso se maximice, ¿cierto? No solamente van a saber qué buscó usted en Internet, sino por dónde estuvo, qué hizo, con quién, a qué horas, todo va a estar ahí en la red, ¿cierto? Y no solamente usted va a hablar de usted, sino que sus dispositivos van a hablar de usted. Su nevera va a decirle a todo el planeta qué come, cuándo, a qué horas, dónde lo compra, ¿sí? Qué tan buen consumidor de cierto producto es o no es, etcétera, etcétera. Entonces, lo que buscamos es pegar todo, ¿cierto? Unir absolutamente todas las cosas ahí. Ahí hay varias áreas, está el tema de protocolos, ahí sí hay términos que seguramente ustedes de ingeniería sí conocen, todas las redes celulares, Wi-Fi, comunicaciones de corta distancia, Bluetooth, Zigbee, RFID, ¿cierto? TCP/IP, redes LAN, por ahí están las aplicaciones. Y aquí están como los diferentes dominios de los que hablábamos hace un ratito en el abanico grandote que les mostraba. Para todo esto necesitamos redes, ¿sí? Para todo esto necesitamos aplicaciones, para todo esto necesitamos servicios, proveedores, gente que desarrolle. Y en un mundo como este, en un mundo como el que se tiene pensado para 5G, que en parte es el que ya tienen algunos países asiáticos como Corea, por ejemplo, los que hacen todo este montón de cosas son justamente los usuarios, ¿sí? La idea es que lleguemos a un nivel en el que quien desarrolla las aplicaciones y los servicios dentro de la red sea el mismo usuario. Es un modelo de autoprovisionamiento supremamente flexible, pero para eso necesitamos pues infraestructura. Estas diapositivas que siguen tienen que ver con el tema de virtualización y con el tema de redes definidas por software, que ahorita cuando veamos la arquitectura de 5G de pronto lo pasamos un poquito más rápido. ¿Algunos ya habían escuchado hablar de SDN? De redes definidas por software. No. La idea de SDN es la siguiente. Nosotros tradicionalmente lo que tenemos en una red es un switch o un router que hace una cosa, switchea y el router enuta. Listo. El router decide para dónde manda los paquetes de acuerdo a un protocolo de enrutamiento que es fijo, es estático. Bueno, estático no, es fijo. Usted lo configura y lo configuran todos los switches y mete los comandos de Cisco y todo eso que usted sabe y ya esa red funciona así. Si usted quiere hacer algún cambio, eso es un rollo porque tendría que ir usted a cada dispositivo a cambiar esa configuración, ¿cierto? Y no puede escoger cualquier tipo de enrutamiento. Usted escoge un enrutamiento tipo RIP, o un enrutamiento IGRP o un OSPF, pero ya, porque esos son los estándares. Si usted dice, a mí se me antoja que el tráfico se enrute dependiendo de la aplicación que lo genere, entonces difícilmente lo va a poder por lo menos a este nivel, ¿sí? Lo que hace la red definida por software es separar completamente el plano de datos del usuario, por donde va la información del usuario, del plano de control. Entonces los switches se vuelven como zombies, ¿sí? Ellos simplemente hacen lo que les diga un elemento de control que no necesariamente es centralizado, puede ser un sistema distribuido, que es el que determina y le dice al switch cómo enrutar el tráfico según la política que a usted se le antoje.
¿Cómo la programan? Pues con lenguajes de programación desarrollados específicamente para programar redes. Eso es algo que nosotros no podemos hacer en este momento, ¿sí? Nosotros no programamos la red, nosotros configuramos la red. Cuando hablamos de programación, estamos diciendo que eso incluso puede ser dinámico, ¿sí? Bajo ciertas condiciones la red se comporta así, pero bajo otras condiciones, entonces eso cambia completamente. Y no tengo que ir de dispositivo en dispositivo a hacer el cambio, sino que la misma red y el mismo sistema operativo de red reparte eso y reconfigura absolutamente todo casi que en tiempo real. Entonces eso da muchísima flexibilidad. Cuando aplicamos eso a la red móvil, entonces pues las posibilidades son bastante interesantes en una red como esa, porque la red móvil tiene unas características bien particulares, sobre todo en cuanto a distribución de tráfico. Bueno, estos ya son temas un poquito más técnicos, por si quieren ustedes leer sobre el tema. Este survey es un survey de 60 páginas, un articulito súper interesante, pero si ustedes se lo logran leer, quedan muy bien enterados de qué es SDN, ¿sí? de qué es, quiénes le están trabajando a eso, qué problemas abiertos hay de investigación, qué protocolos hay, qué cosas hay en cada uno de estos niveles, ¿cierto? Quiénes están trabajando allí, qué cosas hay ya hechas, qué implementaciones comerciales existen. Y una de las implementaciones comerciales más interesantes es la de Huawei, ¿sí? Particularmente me parece que es una de las más interesantes porque abarca casi que absolutamente todas las áreas de la red. Y pues Huawei es una empresa china que pues, acá en América Latina ha crecido muchísimo, ¿sí? Y si eso lo pegamos con el tema de virtualización, pues entonces la cosa se pone todavía más interesante, ¿sí? La virtualización, ¿qué quiere decir? Pues que hay cosas que hacen los dispositivos que son funciones que realmente no dependen del hardware, ¿cierto? Nosotros podríamos poner a correr eso en un hardware genérico, ¿sí? Y la función, implementar en ese hardware genérico la función que nosotros queramos, ¿de acuerdo? De forma virtual. Es muy parecido a lo que hacemos los computadores con las máquinas virtuales, ¿cierto? Que usted trabaja con dos máquinas virtuales, pero es el mismo hardware genérico que ejecuta un sistema operativo y otro, y para que fueran dos computadores, de hecho usted puede colocar direcciones IP distintas y pegarlos por red, un montón de cosas raras, pero en realidad es el mismo hardware, ¿sí? Y en el mismo hardware puede convivir diferentes funciones, cada una creada con políticas diferentes. Incluso pueden convivir dos operadores distintos en una misma infraestructura, que es parte de lo que hacemos nosotros acá con los operadores móviles virtuales como Éxito y ¿cómo se llama el otro? Virgin y UF, ¿cierto? Que son operadores móviles virtuales. En este tipo de implementaciones eso sería muchísimo más fácil, porque yo cada recurso de la red lo puedo virtualizar, ¿cierto? Cada elemento de red lo puedo virtualizar, se lo entrego a un operador que va a ejecutar esos recursos, los va a usar, ¿sí? Y todo el enrutamiento que yo hago a través de él lo configuro usando SDN, que fue lo que vimos hace un rato. Entonces eso le da una flexibilidad gigantesca a la red, al punto que yo puedo incluso hacer cosas como virtualizar espectro, ¿sí? Que es algo que nosotros no podemos hacer actualmente, ¿cierto? Es decir, el operador puede operar una infraestructura, operar una red, ofrecer servicios viendo un espectro que para él es genérico, no le interesa en qué banda está trabajando, si en la banda 850, en la 700, en la 2.5, en la que sea. Simplemente hay un elemento por ahí virtual raro que ve el espectro y lo administra y simplemente le entrega al que está abajo y para él es completamente transparente. Entonces eso también abre oportunidades de negocio pues, para los operadores. ¿Cómo ha sido esa evolución? Entonces, nosotros la conocemos, ¿cierto? La hemos vivido. Están muy aburridos. Bueno, pero no vemos gente dormida, pero están muy callados. Este es el AMPS, el Advanced Mobile Phone System, fue la primera red celular que se desplegó aquí en Colombia, ¿sí? La desplegamos con tecnología Nortel, que es una empresa canadiense, analógica, muy malita, era como un radio FM, pero para transmitir voz de un teléfono a otro. Se desplegó en el 94 aquí en Colombia. O sea, muy Avante? ¿Cómo? ¿Como el Avante? No. Avante es un sistema trunking, de hecho actualmente ya es digital. Esta es una red celular, igual a las de ahora, pero esta sí es completamente analógica. De hecho, los terminales de MPS, eso funcionaba igualito a como funcionan las emisoras de FM, ¿sí? Solo que pues, los radios están configurados para solo ciertas frecuencias. Y era tan así que, por ejemplo, los teléfonos de Ericsson tenían unos códigos especiales que uno los tecleaba, así como los mandos que hay ahorita, asterisco y el número, y entonces el teléfono hace una cosa rara. Había unos códigos especiales que uno les colocaba a los teléfonos y los colocaba en un modo que nosotros les llamábamos promiscuo en la universidad. Y promiscuo era un modo en el que usted podía mover el dial literalmente como una emisora. Entonces usted empezaba a barrer la banda de frecuencias, que en este caso era la 850,
y donde él veía una potencia alta, ahí se parchaba y usted empezaba a escuchar la conversación. ¿Sí? Así de seguro era. Y como eso era analógico, ni modo de encriptar nada. O sea, usted escuchaba todo lo que había por ahí. Eran súper pesados, grandes, pero la batería duraba por una semana. Entonces eran una maravilla pues, de terminales, pero ahí fue donde empezó la explosión. A Colombia llegó en el 94. ¿Sí? 7 operadores con tecnología de Nortel desarrollamos esta infraestructura. Luego aparece, aquí en Colombia particularmente aparece GSM, es un estándar europeo, a diferencia de este que es americano. Apareció GSM, que todavía tenemos redes GSM pues, operando. Los teléfonos que ustedes tienen ahí, normalmente cuando ustedes hacen llamadas de voz, digamos en un 40-60% de los casos se va por una red GSM. ¿Sí? Edge es una mejora que se hicieron a GSM para trabajar con datos, pero a velocidades realmente pequeñitas. Pues. Un usuario en Edge puede trabajar a unos 10 kbps por segundo, que son unas velocidades pues, muy pequeñas, pero para ciertas aplicaciones, sobre todo en esa época que no teníamos video al celular ni nada de eso, podían servir. UMTS es la infraestructura de 3G que desplegamos aquí en Colombia, los 3 operadores que había desplegaron UMTS. Sin embargo, la primera red GSM que se desplegó en el país no la desplegó un operador móvil, la desplegó de ATEL. ¿Sí? La primera red 3G que se desplegó en el país la desplegó de ATEL, que es un operador fijo. Y la primera red HSXPA que se desplegó en el país también la desplegó de ATEL. No que son de muy bajo perfil, pues no hacen bulla diciendo, ellos fuimos los pioneros, no. Tigo y Claro que sí son particularmente orgullosos con esas cosas, pero la tela ha sido pues, tiene una visión muy interesante de cómo evoluciona esta infraestructura. Actualmente tenemos redes LTE y vamos a empezar el despliegue LTE Advanced, que es la tecnología de 4G. Esta es de 4G, esta es 3G todavía. ¿Listo? Pero aquí ya tenemos 100 megabits por segundo, banda ancha móvil, entonces ya podemos acceder a algunos servicios que antes pues, eran prohibitivos acá en términos de recursos. ¿Cierto? Nosotros acá difícilmente podíamos lograr una conferencia de buena calidad, los videos en YouTube se paraban, súper maluco, las descargas de archivos eran demoradas, pero aquí ya podemos hacer algunas cositas interesantes en lo que a aplicaciones se refiere. Y esto es lo que esperamos para 5G. 5G es un concepto mucho más englobador. 5G no es solo tecnología móvil, ¿cierto? 5G involucra una gran cantidad de cosas más allá de la tecnología, ¿sí? Entonces, por eso era que les decía que muchas de las cosas que escuchamos en este momento en evolución de redes, como por ejemplo Internet de las Cosas, Big Data, redes definidas por software, incluso tecnologías de comunicaciones cableadas, como por ejemplo FTTX, fibra hasta la casa, fibra hasta el hogar, fibra hasta el escritorio, fibra hasta la BTS, fibra hasta la antena, que son tecnologías que empiezan a aplicar acá. Todo eso es tecnología que va y converge justamente el concepto de 5G. Entonces, si uno quisiera decir 5G en comunicaciones, realmente es todo lo que esperamos nosotros para el 2020. Este es simplemente como una actualización para el 7 de agosto. Esto es de ayer. También actualizado. Esto es del 7 de agosto. Ah, no, de ayer no, estamos en septiembre, ¿no? Perdón, me descaché un mes. Bueno, hace un mes estábamos más o menos así en cuanto a despliegue LTE a nivel mundial. América Latina, 68 redes, de las cuales 4 son nuestras, en 28 países. LTE Advanced, 88 redes en 45 países. Obviamente nosotros todavía no estamos ahí metidos, pero pues ya es un despliegue significativo. 425 redes en 125 países, Estados Unidos y Canadá con 68 redes. Entonces ha sido un despliegue bastante acelerado, teniendo en cuenta que la primera se desplegó más o menos en 2010-2011. ¿Sí? Entonces hemos ido como a un ritmo grande. Para los que les gusta leer sobre estas cosas, temas tecnológicos, información de mercado, análisis de mercado y todas esas cosas, el 4G Américas es una buena fuente de información y es muy fiable. ¿Sí? El sitio web de 4G Américas. Anteriormente era un organismo de estandarización, pero el estándar no pegó y se convirtieron como en un organismo, eso es que como consultoría, estudio de mercados y análisis de tendencias del mercado móvil a nivel mundial. Muy concentrado en América Latina, en América, pero igual tienen estadísticas de todo el mundo. Bueno, no, esto es sobre el impacto de IoT, pues sobre esas redes celulares que ya hemos mencionado, es tráfico y aplicaciones. Hay algo que quiero recalcar aquí, que es esta parte de acá. Hablamos de la parte móvil como de lo que tiene que ver con el usuario del terminal, ¿cierto? Pero ustedes saben que la red celular de ahí para atrás tiene otro montón de cosas. O sea, usted hace una llamada o enciende el navegador de su celular y él se comunica con una estación base que está por aquí cerquita, ¿cierto? Pero ahí en la estación base para atrás hay un montón de cosas, hay una gran infraestructura de red.
dentro de esa infraestructura de red, entonces hay tecnologías de interconexión. Esta estación base tiene que estar conectada de alguna forma al resto de la infraestructura de red. O sea que los requerimientos que se imponen debido a las aplicaciones de IoT, ¿cierto? A la red celular no es solamente en la parte inalámbrica, en la parte cableada también, ¿sí? Porque todo ese tráfico que se genera en una celda debido a este tipo de cosas, este tipo de aplicaciones, llega a algún punto y de ahí para eso va por tecnología cableada. Por eso es que el mundo del que yo les hablo acá, que hablamos del mundo inalámbrico, no quiere decir que todo tenga que ser inalámbrico, ¿sí? La parte inalámbrica es muy limitada en capacidad. Llega un momento en el que nosotros, por muy tesos que seamos usando el espectro, no vamos a poder satisfacer esas necesidades o requerimientos de capacidad con una solución inalámbrica. Normalmente hoy en día, por lo menos en lo que se refiere al LTE, yo diría que el 99.99% de los enlaces que hay de estaciones base a la red en el LTE se hace por fibra, ¿sí? Porque en el enlace inalámbrico ya no nos da la capacidad para transportar toda esa cantidad de tráfico que se impone ahí. O sea que en el futuro la red inalámbrica va a ser inalámbrica es para llegar al usuario final, ¿sí? El resto va a ser cableada y lo más probable es que sea cableada vía fibra. Estas diapositivas que siguen tienen que ver con el tema de 5G, ¿sí? Nosotros para 3G empezó un trabajo, la ITU, que es nuestro organismo de normalización más grande a nivel mundial, creó un grupo de trabajo que se llama IMT 2000. Actualmente tienen uno que se llama IMT 2020, ¿cierto? Porque se espera que los sistemas de 5G estén listos en el 2020 y ellos están creando el conjunto de especificaciones y requerimientos para las redes futuras, ¿sí? Las redes celulares futuras. Bueno, entonces hay mucha gente que está trabajando en el tema. ITU es un organismo global, entonces ellos están definiendo los requerimientos, pero por aparte, como que regionalmente también están trabajando en el tema. Los asiáticos están trabajando, ahí se han juntado China, Japón, todo lo que es Malasia, Singapur, todas esas ciudades y países que están al sur de Asia, se han juntado para crear organismos y presentar propuestas sobre lo que va a ser 5G. Los europeos también tienen su propuesta, ¿cierto? En los marcos de trabajo europeo, ellos ya tienen unos documentos, de hecho tienen un documento bastante interesante que define completamente qué va a ser 5G. Los casos de uso que adoptó ITU para 5G fueron desarrollados de hecho por los europeos, ¿sí? Entonces ya hay mucho trabajo adelantado, lo que falta es concretar sobre todo el tema tecnológico. Esta es la línea de evolución que se espera para 5G, esta es la que presenta Ericsson en este momento. Acá están las diferentes versiones que tiene el LTE o el UMTS, por acá está el proceso de estandarización que arranca en el 2015 y más o menos la implementación comercial y despliegue de infraestructura va a arrancar a comienzos o finales del 2020, eso es lo que se espera, ¿sí? Ahora, ¿con qué grado de acelere se va a empezar este despliegue? Eso ya depende de cómo se mueve el mercado en estos 5 años que faltan. Pero por lo menos las definiciones y la generación de productos es un proceso que ya arrancó, ¿sí? A los que están haciendo investigación en 5G, seguramente saben en qué estado va esto más o menos. ¿Listo? Esta es la línea de tiempo que presenta 4G Américas, que es muy parecida a la anterior, pero pues aquí hay alguna información adicional sobre el tema de estandarización. Los estándares son importantes pues, porque es la única forma que nosotros podemos garantizar que haya interoperabilidad entre los dispositivos y entre las tecnologías. Entonces obviamente los organismos de estandarización están todos, están los fabricantes, están los proveedores de componentes, están incluso los operadores, ¿sí? Los usuarios no tanto, nosotros simplemente consumimos, pero eso es lo que nos facilita que cuando nosotros vamos a comprar un celular, pues no tengamos que pensar en cómo es la infraestructura, ¿cierto? Usted cuando va a comprar un celular, usted compra el celular que más bonito le parece o que se ajusta a su presupuesto. Pero usted no se pone a pensar, yo voy a comprar este Huawei porque es que la estación base con que se queda comunicarse es Huawei. Usted no tiene ni idea, ¿sí? La idea es que no la tenga, ¿cierto? Eso es una de las cosas que garantiza la estandarización. Bueno, en esta diapositiva hay como una explicación de varios aspectos de cómo yo puedo explicar qué es 5G, ¿cierto? Una visión comercial, desde el punto de vista de tecnología, qué es 5G, desde el punto de vista de servicios, qué es 5G, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes le pueden dar como una revisadita en casa y ver algunos de los proyectos que están ligados actualmente a lo que es 5G, por si quieren pegarse a alguno, ¿cierto? Por lo general, el trabajo de ellos es un trabajo muy abierto. ¿Sí? La comunidad europea, particularmente los proyectos de ellos, son proyectos bastante abiertos. Ya los proyectos de las compañías sí son mucho más cerrados.
¿de acuerdo? Pero hay muchos proyectos en los que uno puede empezar a pegarse como investigador, incluso como estudiante, pues, para pedir asesoría. Hay una gran cantidad de foros, de puntos donde uno puede encontrar recursos, pues, para empezar a trabajar en el tema y como pegarse al ritmo de trabajo de ellos. Es un ritmo acelerado porque recuerden que estamos hablando de empujar, ¿cierto? Entonces esta gente está, pues, apremia en cuanto al tiempo, al desarrollo que se quiere hacer. En este gráfico es una comparación de cómo es 5G comparado con lo que tenemos nosotros en 4G, ¿cierto? En varias áreas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, muestran en ese grafiquito de radar cómo es la latencia, ¿sí? Cómo es la latencia en 4G. En 4G estamos hablando de una latencia de 25 milisegundos, mientras que en 5G estamos hablando de reducir esta latencia más o menos a 5 milisegundos, ¿sí? Para yo reducir la latencia a 5 milisegundos, no es simplemente transmitir más rápido. La arquitectura de red completa tiene que cambiar, ¿sí? La arquitectura de red va a ser bien diferente de lo que tenemos actualmente nosotros en 4G. Y en gran medida, pues, es apoyado por las tecnologías que les comentaba. Anteriormente, usted prendía celular y solicitaba, por ejemplo, un URL, ¿cierto? www, no sé, IEEE.org, listo. Entonces le da clic y esa solicitud se viajaba por el espacio hasta una estación base que estaba para 2 kilómetros, de ahí se iba por un enlace de radio hasta un BSC que estaba en otra parte de la ciudad, de ahí se va por un enlace cableado hasta otra parte de la red, y de ahí va a unos servidores de internet que empiezan a buscar esa URL, a traducirla, que los DNS, y se va hasta Estados Unidos. Y todo ese tiempo que demora la información en ir y recibir respuesta es lo que nosotros llamamos latencia, ¿sí? Entonces, obviamente era muy grande. Pero si nosotros ya pensamos en que gran parte de esa información va a estar distribuida y que ahorita la estación base en 5G es una estación base que perfectamente puede estar a 10 metros de nosotros, porque en 5G la densidad de celdas va a ser supremamente elevada, entonces va a haber casi que una celda por cada hogar, ¿sí? Eso quiere decir que nada más en ir de ahí a la estación base se va a demorar muy poquito, ¿sí? Y esa estación base va a estar conectada vía fibra con tecnologías de muy alta capacidad hasta el core de la red, o sea que el tiempo que le va a tomar en llegar de ahí a allá va a ser supremamente pequeño también. Los tiempos de respuesta también van a ser muy acelerados porque la información va a estar distribuida, entonces no va a tener que ir hasta muy lejos para recuperarla, va a haber cachés y un montón de cosas. Entonces miren que toda la arquitectura y toda la filosofía de funcionamiento de la infraestructura cambia solamente para mejorar este parámetro que hay aquí. Y pues ahí hay muchos más, ¿cierto? Está el tema de cobertura, las velocidades de transmisión. Nosotros en 4G la meta es 1 giga, ¿cierto? En interfaz de aire, con LTE en este momento tenemos 100, 150 megabits por segundo, que son compartidos. Pero en 5G, en 4G, perdón, al final cuando ya estamos en LTE Advanced, la idea es llegar a velocidades más o menos de 1 gigabit por segundo. Con 5G se espera multiplicar eso en un factor de 10 a 100. O sea, 10 gigabits por segundo en interfaz de aire, 100 gigabits por segundo en interfaz de aire. Entonces, eso ya, a los que son ingenieros o los que saben de radio, saben que ya empezamos a tener problemas en materia de radio. Yo como transmito a 100 megabits por segundo en estas bandas tan bajitas, ¿sí? Entonces, obligatoriamente se va a transmitir en bandas más arriba. Les hablamos de comunicación en onda milimétrica, y en onda milimétrica las frecuencias altas pues no viajan de forma eficiente grandes distancias, entonces las celdas tienen que ser más chiquitas. Si usted trabaja en la banda de 75 gigas, a esas celdas le quedan de 7 a 10 metros, ¿sí? Ya una estación base cada 10 metros. Vayan pensando más o menos cómo va a ser el panorama. Obviamente no son las estaciones, pues no van a haber una torre de 5 metros con una caseta al lado cada 10 metros, pues. Pero miren, hasta ese punto la tecnología tiene que obligatoriamente cambiar. Hay estaciones base en cada poste. Es una posibilidad. Colocarlas, utilizar parte de la infraestructura pues, que hay de iluminación para ubicar estaciones base, celdas. Pero las estaciones base actualmente, incluso las de hoy, hay algunas que no son más grandes que ese radiecito que está ahí, que ese aparatico que está ahí. Son estaciones base supremamente pequeñas, son como un router Wi-Fi, ¿sí? Como el decodificador que usted tiene en la casa. Son estaciones base muy pequeñas, no necesitan una antena de 4 metros, pues porque no van a radiar a 2 kilómetros, sino solamente 10 metros, que es lo que usted tiene ahí. Este concepto que es de C-RAN es un concepto 100% chino, ¿sí? Y como todo cuento chino, nadie lo creyó al principio, pero empresas como Huawei lograron hacer un desarrollo tecnológico tan significativo que actualmente el concepto C-RAN se generalizó para todos los fabricantes y para todas las infraestructuras de red. ¿Cuál es la idea con C-RAN? La idea con C-RAN es concentrar
toda la red de radio en unas partes muy específicas de la infraestructura. Antes nosotros teníamos una torre aquí, ¿cierto? Con una estación base al lado, que son equipos grandes, entre comillas, pues, que tienen los radios, que tienen alta potencia, más la torre grandota, con unas antenas, etcétera, etcétera. Y ahí se hacía tanto el procesamiento banda base como el procesamiento de RF. ¿Sí? Actualmente la idea de C-RAN, ¿qué es? Es que yo me puedo llevar todo el procesamiento banda base, que entre otras lo puedo hacer por software, en un hardware genérico, virtualizando funciones, ¿sí? Ya estamos aplicando un montón de cosas ya, me lo puedo llevar para un elemento centralizado, que es este. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo un pool de estaciones base. ¿Qué es lo que hacen? Es procesamiento banda base, que es modulación, codificación, que es lo FDM, que el Split Spectrum, que es lo de SMA, todo eso me hace aquí. ¿Listo? ¿Y qué dejo acá? Solamente la parte de radio. O sea que yo puedo enviar información hasta acá, ya formateada en banda base, y lo que hace este radio es amplificar y modular en alta frecuencia la banda que tenga que trabajar. ¿Cierto? Si es Tigo, entonces la banda de 1900, si es Claro, entonces la banda de 850, la banda de 1900, si es UNE, la banda de 2,5 gigas, amplifica y modula y radia, ¿cierto? Esto originalmente podría ser comunicación vía fibra y podría llegar hasta el RR1. Actualmente, por ejemplo, Huawei tiene soluciones junto con otra empresa que se llama Comscope, en la que ni siquiera la RR1 la tienen acá. Hay una tecnología que se llama radio definido por software, que es SDR, y con el radio definido por software yo puedo llevarme gran parte de la RU también para acá. En otras palabras, yo aquí lo único que voy a dejar es una antena, ¿sí? Y la antena, de hecho, con tecnología de Comscope ya tiene un puerto de fibra. Entonces yo me vengo con fibra desde acá y llevo la información hasta la antena, y lo único que hay en la antena es un amplificador de RF y un elemento que cambia la señal de óptica a eléctrica, ¿sí? Y radio. Entonces eso produce costos operativos, porque antes, cuando yo transmitía esto vía radio, por ejemplo, o tenía que hacer la amplificación aquí de la señal completa, tenía que manejar niveles de consumo de energía de potencia muy grandes. Actualmente yo puedo tener una señal aquí y llevarla a una estación base que está a 20 kilómetros y las pérdidas son prácticamente despreciables en una fibra, ¿sí? Entonces uso 100, 200, 300 veces menos potencia de lo que usaban en las redes tradicionales, y si uso menos potencia, pues si yo quiero vender, digo que entonces estoy siendo conservador con el ambiente, ¿cierto? Pero si quiero venderle al operador, le digo, pues lo del ambiente sí, bonito, pero esto lo que le significa a usted es que la factura de PM que usted está pagando le vaya a empezar a llegar 100, 200 veces más pequeña, ¿sí? Entonces su margen de utilidad empieza a incrementarse, que era lo que queríamos, ¿cierto? Entonces Huawei ha hecho un aporte muy intenso a nivel de desarrollo tecnológico, y los centros de investigación China fueron los que desarrollaron el concepto. Entonces eso es parte de lo que nos viene a nosotros de los mercados asiáticos y pues de todo ese protagonismo que están teniendo ellos. Bueno, estos son más definiciones de 5G. Hay algunas de las cosas que ya están definidas, como la latencia, las velocidades que se esperan para la red, algunas de las tecnologías que vamos a aplicar, entonces que ahí está C-RAN por todo lado, ¿sí? Y a pesar de que es un concepto chino, ya Ericsson tiene su solución C-RAN, Nokia, Siemens Networks tiene su solución C-RAN, Alcatel tiene su solución C-RAN, todos ya se pegaron pues al desarrollo que hicieron ellos. Estos son los protagonistas asiáticos, bueno, algunos, porque son un montón, ¿cierto? Entonces ven que hay un montón de gente que ha hecho aportes interesantes. Algunos los conocemos mucho, otros no, pues todo el mundo conoce Samsung, ¿cierto? Lo conocemos mucho por el tema de los televisores, las pantallas planas, los celulares, ¿cierto? Pero Samsung es uno de los productores de infraestructura, de los proveedores de infraestructura celular más grandes del mundo, ¿sí? Ellos también hacen estaciones base, hacen bloques de procesamiento de banda base, etcétera. Entonces Samsung es una empresa supremamente tesa y aporta a todo este desarrollo. Lo mismo pasa con LG también tiene infraestructura celular. Estos son operadores, por acá está Ictel, está Telkomsel, está Sky Telecom, que es coreana, es un operador supremamente dinámico, es uno de los mercados más dinámicos que tiene la telefonía celular a nivel mundial. Está China Telecom y por ahí está China Unicom, que son los dos operadores más importantes en China, ¿sí? Esos son los que se disputan ese mercado más grande que el mercado latinoamericano. Entonces tienen requerimientos bastante grandes. ZTE, que es un fabricante chino, tiene una figura muy del Estado, o sea, es como la versión, ¿cómo se llama? La versión pública de Huawei. Huawei también es China, ZTE es chino, no se quieren, ¿cierto? Porque este es público, este es privado, pero ambos han aportado pues bastante al desarrollo tecnológico. Huawei, pues,
conocido por todos, le costó mucho trabajo entrar acá al mercado latinoamericano, pero actualmente es infraestructura bastante confiable. NEC como proveedor de infraestructura y de componentes, Docomo es un operador japonés que es el operador más grande del mundo en cuanto a ingresos, y es propiedad de NTT, que NTT hace desarrollo en un montón de áreas, ¿cierto? Desde tecnologías ópticas hasta toda la parte de radio. Esto es una empresa que agrupa un montón de empresas de comunicaciones en Asia, HTC, que también lo conocemos, más centros de desarrollo e investigación. También que ahí hay un montón de gente. Digi, por ejemplo, Digi es una empresa que, no sé si está por ahí otra. A ver. Digi es una empresa que está apostando mucho al tema de Internet de las Cosas, ¿cierto? Ellos están desarrollando tecnología para comunicación a pequeñas distancias, de dispositivos de baja velocidad para conectar cualquier cantidad de cosas. Todo el tema de Zigbee, Bluetooth y todo eso lo están trabajando ellos. Y es una empresa de hecho china. Y ya para terminar, aquí hay un montón de cifras, pero igual ustedes las pueden ver en casa. Vamos a hablar del tema de los mercados. Miren, aquí hay un análisis como de las inversiones en tecnología que se esperan para los siguientes 5 años, ¿sí? Entonces, incluso a uno como investigador, a uno como ingeniero, a uno como estudiante debe interesarle esto, porque aquí es donde está, bien sea el negocio para ustedes, aquí es donde está bien sea el tema de trabajo para ustedes en su tesis de maestría, doctorado, lo que sea, o aquí es donde están sus oportunidades de empleo, ¿sí? Y le dice también de qué tiene que saber usted para ser un buen candidato para el mercado laboral, ¿cierto? Entonces miren, estas son las apuestas que están haciendo y estas son las conclusiones las que se espera que se hagan esas apuestas a nivel de inversión. Entonces, si pensamos en marketing digital, ese es un tema que está funcionando muchísimo. De hecho, Gartner tiene un estudio dedicado exclusivamente a analizar el comportamiento de este fenómeno, ¿sí? de marketing digital. Uno puede revisar alguna documentación en Gartner, pero la mayoría de los estudios de los cobran, ¿cierto? Creo que esos estudios están más o menos unos $2.500, $3.000 por estudio. Es un documento que uno se lee, pero se supone que le da algo de ventaja competitiva a leerse y entenderlo. Todo el tema de e-commerce, que todavía sigue siendo interesante. También que ahí aparecen un montón de tecnologías, ¿cierto? El e-commerce, todo el tema de Big Data, todo lo que es computación y negocios en la nube, ¿sí? Todo eso es alrededor de que, mejor dicho, ¿para dónde va la plata? ¿Sí? Durante los 5 años siguientes. Y obviamente, pues, si usted quiere progresar, ¿dónde va la plata? Pues para allá de pegar usted como profesional. Y las diapositivas que siguen, que yo les decía que las podrían revisar un poco en casa, lo que muestran es cómo el mercado móvil evoluciona en Asia justamente, ¿cierto? Aquí está la evolución que tiene el mercado móvil en India, el número de suscripciones que aportan ellos, cuántos usan smartphones, cómo se mueve ese mercado, ¿cierto? Aquí está el número de suscripciones que tienen por millones y cómo han ido bajando según la tecnología de la que estemos hablando, ¿cierto? Cuántos van creciendo en LTE, cuántos van disminuyendo en 3G y cómo disminuye el mercado de GSM en el mercado hindú. Cómo se incrementa el consumo y la compra y la adquisición de smartphones en India. Desde el punto de vista demográfico, qué proporción de la gente usa dispositivos móviles y servicios de datos, ¿cierto? Comparando el 2013 con 2015, ¿sí? 2013 es el azul, bueno, y 2015 es este verde. Entonces, esos colores ahí están invertidos. Sí, 2015 es este verde, ¿sí? Entonces, ahí se ve, dependiendo de los rangos de edades, cómo se consume ese tipo de dispositivos y servicios. ¿Sí? Vemos que los viejitos y la gente de la tercera edad tienden a consumir muy poco ese tipo de dispositivos, pues porque culturalmente la tecnología no son capaces como de seguir el ritmo. Pero en las edades entre 20 y 30 pues es donde está como el mercado potencial más significativo, y eso aplica casi que para todo el mundo. Bueno, más datos. Esto es por aplicaciones. Acá están las aplicaciones, mensajería, correo electrónico, juegos. El tema de juegos también es un negocio bien redondo en la parte móvil, que apenas están como empezando a incursionar de forma realmente fuerte. Entonces ahí están los indicadores pues, de cómo crece ese mercado y ese consumo de sus servicios. También el comportamiento para el norte de Asia, que involucra toda el área china. Miren el número de suscriptores, 1.550 millones de suscriptores, y se espera para el 2020 2.000 millones de suscriptores en China, ¿sí?
esos son 2.000 de los 7.000 y pico que mencionamos hace un rato, ¿cierto? De los 7.2 billones que vamos a tener en el 2020. Entonces es un porcentaje bastante grande, es como un 30% casi de sus impuestos concentrados solamente en China, ¿sí? Más el montón de hindús, más el montón de coreanos, más los japoneses. El mercado asiático va a manejar aproximadamente entre el 50 y el 60% del tráfico a nivel mundial. En China se hizo un análisis bien interesante, y es que la gente, el tráfico que generan y la manera que generan y cómo consumen servicios depende mucho en dónde estén ubicados, ¿sí? En América Latina eso es mucho más plano, ¿cierto? Nosotros usamos Facebook aquí, en el trabajo, en la casa, en todas partes, ¿cierto? Pero los chinos tienen un comportamiento muy parecido, son más cuadriculados con ese tipo de cosas, igual que en algunos países europeos, pues. De hecho, en Europa la gente se le burla a uno cuando lo ve abriendo Facebook en el trabajo. Eso les parece súper charro, pues, que no, como que ¿qué haces abriendo Facebook en el trabajo? Pues se supone que no estás, a no ser que trabajes en Facebook, pues. Pero a ellos les parece como curioso que uno haga eso. Para nosotros es normal. Esto no llega a las 8 de la mañana a la oficina, mira el correo y le abre Facebook. O yo por lo menos lo hago, pues lo confieso. ¿Listo? Entonces, ese análisis de comportamiento es interesante. Ahora, ¿de dónde sale toda esta información? Pues de hacer el seguimiento a los usuarios, con o sin su permiso, ¿cierto? Nos damos cuenta de dónde están, qué consumen, a dónde entran, qué bajan, qué descargan, qué suben. Esta es cómo es la distribución de los dispositivos en China, en Japón, en Corea del Sur. El mercado coreano es muy particular, o sea, la cultura tecnológica que tiene Corea, que tiene Japón, yo creo que es única, eso no tiene par. En 2003, Docomo, el operador del que hablamos ahora un ratito, que es japonés, lanzó un servicio que se llama iMobile, ¿sí? Es un servicio de datos a través de la red celular, 2003. Acá apenas estamos desplegando GSM en 2003. Y ellos lanzaron ese servicio en Japón. En una semana alcanzaron 8 millones de usuarios de un servicio de datos sobre telefonía celular, para el cual además los usuarios tienen que cambiar el terminal. En Colombia, lograr 8 millones de suscriptores de voz, o sea, solamente de voz, le tomó a los operadores colombianos, pues a los operadores que operaban acá, le tomó 12 años. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace esas comparaciones, uno queda como que, pues sí, definitivamente son medio marcianos, pues. O sea, la cultura tecnológica que tienen ellos es una cultura tecnológica supremamente desarrollada, por eso es que jalan tanto, ¿cierto? Ellos todo el tiempo están diciendo que queremos más servicios, más aplicaciones, y consumen tecnología y servicios de una forma casi sin igual en ninguna otra parte del mundo. Y uno va a ver y son aplicaciones que a uno le parece como, qué aplicación tan boba, pero allá consumen de una forma impresionante pues todo ese montón de servicios. Para el sur de Asia, que incluye pues Oceanía, también hay como la misma información. Aquí hablan del top 5 pues, de las aplicaciones en cada una de esas zonas, entonces la pueden revisar. WhatsApp está como en las primeras en todas partes, ¿cierto? Cómo crecen las líneas móviles también. Y esto es lo que se espera en el 2015 para inversiones, ya por áreas, ¿cierto? ¿Cómo son las áreas en las que se hacen inversiones? Esas son las cantidades de las que estamos hablando. Obviamente hay sectores que seguramente son más grandes, ¿cierto? De pronto el sector energético, aunque yo no creo, en algunas áreas no necesariamente. Pero aquí es donde nos damos cuenta para dónde se va a ir la plata, ¿sí? Que era lo que mencionábamos hace un rato. Aquí es donde nos damos cuenta para dónde se va a ir el dinero. Entonces es bueno que ustedes, así estén estudiando una ingeniería, pues particularmente se interesen por ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, finalmente nosotros a lo que salimos es a hacer parte y elementos pues, de un mercado, ¿cierto? Salimos a mezclarnos allá, ustedes como ingenieros, nosotros como profesores, como investigadores o como empleados en una empresa, hacemos parte de toda esa dinámica, ¿sí? Obviamente para nosotros lograr tomar decisiones estratégicas necesitamos información, esa información no siempre se la dan a ustedes en el salón de clase, porque como tenemos formación tan ingenieril, entonces nosotros estamos pensando en lo que yo les decía, en el bit, en el ancho de banda, en los hertz, en la transformada de Fourier, etcétera, etcétera, y eso es bueno y es importante, pero si usted no sabe cómo potenciarlo con información que tenga que ver con este tipo de cosas, ¿cierto? Y que le den una visión un poco más estratégica, difícilmente va a poder tomar decisiones que le favorezcan a usted o que le favorezcan a su compañía. Eso es un valor agregado que es importante que lo tengan en cuenta. Allí en la información que está por acá hay muchas de las fuentes, entonces yo los invito a que las revisen, ¿cierto? Que por lo menos entren, las ojeen y se interesen por ese tipo de información, porque realmente eso es lo que va a hacer la diferencia en el futuro para ustedes como profesionales.
es tener conciencia no solamente del bit, sino de todo lo que hay alrededor de ese bit, que no es nada tecnológico, tiene que ver con mercado, tiene que ver con cultura, tiene que ver con economía, tiene que ver con negocios, ¿sí? Entonces, bueno, espero que haya sido una revisión interesante para ustedes, que les haya gustado. No sé si hay alguna pregunta, un comentario, algo muy rápido. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacerle a Alexander? Nos quedó muy claro. ¿No? ¿Ninguno? No, sí, es clarísimo. Es investigación lo que tenemos ahí por realizar. Investigación de mercado, investigación En varias áreas. Sí, O señor. sea, la investigación científica siempre tiene que ir pegada a investigación en el área de mercado. Si no, no vamos. No, también hay que pensar en la práctica que hagan la práctica y entonces la vamos a gastar. Bueno, pues le Muchas agradecemos gracias. a Alexander.